El sol se desvanecía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de Teotihuacán con una paleta de naranjas y púrpuras que se filtraban entre las ramas de los árboles centenarios. El bosque, normalmente bullicioso con los sonidos de la vida silvestre, se había sumido en un silencio inquietante, como si la naturaleza misma contuviera el aliento ante la llegada de algo ominoso. Xóchitl, una joven cazadora de 16 años, avanzaba con paso firme por un sendero cubierto de hojas secas. Su figura esbelta y ágil se movía con la gracia de alguien que ha crecido en comunión con la naturaleza. Su piel morena brillaba con el sudor del día de caza, y sus ojos oscuros, alertas y penetrantes, escudriñaban cada sombra y movimiento en el bosque. En una mano sostenía firmemente su arco, un regalo de su abuelo en su 15º cumpleaños. El arco, tallado en madera de mezquite y decorado con intrincados diseños que contaban la historia de su familia, era más que una herramienta, era una extensión de su ser, un vínculo tangible con su herencia y su tierra. Mientras caminaba, Xóchitl no podía sacudirse la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Los pájaros habían dejado de cantar, los insectos habían cesado su zumbido constante, y hasta el viento parecía haberse detenido, dejando el aire pesado y cargado de anticipación. Algo no está bien, murmuró para sí misma, sus palabras apenas un susurro en la quietud del bosque. De repente, un crujido de ramas rompió el silencio. Xóchitl se giró rápidamente, levantando su arco en un movimiento fluido nacido de años de práctica. Sus ojos se clavaron en la fuente del sonido, y su corazón dio un vuelco cuando vio emerger de entre los arbustos a un majestuoso ciervo. El animal era imponente, con una cornamenta que parecía rozar las ramas bajas de los árboles. Su pelaje era de un color dorado poco común, casi brillante en la luz menguante del atardecer. Pero lo que realmente captó la atención de Xóchitl fueron sus ojos, profundos, sabios y decididamente no animales. El ciervo dio un paso hacia ella, y Xóchitl se encontró incapaz de soltar la flecha que había colocado en su arco. Algo en la presencia del animal la mantenía inmóvil, una mezcla de asombro y un inexplicable sentimiento de que este encuentro era más que una simple coincidencia. «Escucha, hija de la tierra», resonó una voz en su mente, grave y antigua como las montañas. Xóchitl jadeó, dándose cuenta de que la voz provenía del ciervo. «La maldición ha comenzado. Artemis necesita tu ayuda». Xóchitl bajó lentamente su arco, su mente luchando por procesar lo que estaba sucediendo. «¿Artemis?», preguntó con voz temblorosa. «¿La diosa griega? Pero, estamos en México. ¿Cómo es posible?». El ciervo inclinó su majestuosa cabeza, sus ojos fijos en los de Xóchitl. «Los dioses no conocen fronteras, pequeña. La oscuridad se extiende, amenazando no solo a este bosque, sino a todos los reinos, mortales y divinos por igual». Xóchitl sintió que el mundo giraba a su alrededor. Toda su vida había crecido con las leyendas de su pueblo, los dioses aztecas y las criaturas místicas del folclore mexicano. Pero nunca, ni en sus sueños más locos, había imaginado encontrarse cara a cara con un mensajero de una diosa griega. «¿Qué puedo hacer yo?», preguntó, su voz una mezcla de miedo y determinación. «Solo soy una cazadora, no una heroína de leyenda». El ciervo dio otro paso hacia ella, y Xóchitl pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo, un calor que parecía penetrar hasta su alma. «Eres más de lo que crees, Xóchitl. En tu sangre corre la fuerza de tus ancestros, y en tu corazón arde la llama de los héroes. Busca al guardián del templo. Él te guiará en el camino que debes seguir». Antes de que Xóchitl pudiera hacer más preguntas, el ciervo retrocedió, su forma comenzando a desvanecerse en la creciente oscuridad del bosque. «El tiempo apremia, joven cazadora. El destino de muchos mundos depende de ti ahora». Con estas palabras, el ciervo desapareció por completo, dejando a Xóchitl sola en el claro, con 1000 preguntas arremolinándose en su mente y un peso inesperado sobre sus hombros. El bosque pareció exhalar, y de repente los sonidos de la noche volvieron a la vida. Lechuzas ulularon en la distancia, y el viento susurró entre las hojas, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero Xóchitl sabía que todo había cambiado. Con manos temblorosas,
guardó su arco y se ajustó la mochila. Su mente repasaba frenéticamente las palabras del siervo. El guardián del templo, murmuró. Solo podía referirse a un lugar, la gran pirámide de Teotihuacán, el corazón espiritual de su tierra. Mientras se ponía en marcha, dejando atrás la seguridad familiar del bosque, Xóchitl no podía evitar sentir que estaba dando los primeros pasos en un camino que cambiaría su vida para siempre. La noche había caído por completo, y las estrellas brillaban intensamente en el cielo, como si quisieran guiarla en su viaje. Artemis, susurró al viento, probando el nombre extranjero en su lengua. No sé si estoy lista para esto, pero haré lo que pueda. Con estas palabras, Xóchitl se adentró en la noche, dejando atrás la vida que conocía y aventurándose hacia un destino incierto. La maldición había comenzado, y con ella, la aventura de su vida. El amanecer encontró a Xóchitl en las faldas de la imponente pirámide del Sol en Teotihuacán. Los primeros rayos del sol bañaban las antiguas piedras con un resplandor dorado, como si la estructura misma estuviera despertando de un sueño milenario. El aire fresco de la mañana llevaba consigo el aroma de la tierra húmeda y el eco distante de pájaros que saludaban al nuevo día. Xóchitl, exhausta después de una noche de caminata, se detuvo un momento para contemplar la majestuosidad de la pirámide. Sus ojos, cansados pero alertas, escrutaban cada detalle de la estructura, buscando alguna señal del misterioso guardián del templo mencionado por el ciervo parlante. ¿Cómo voy a encontrar a alguien de quien no sé nada?, murmuró para sí misma, sintiendo el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. Mientras contemplaba su siguiente movimiento, un movimiento en las sombras de la base de la pirámide captó su atención. Instintivamente, llevó su mano al arco, lista para enfrentar cualquier amenaza. «¿Vienes buscando respuestas, jovencita?», resonó una voz ronca desde las sombras. Xóchitl se tensó, sus sentidos en alerta máxima. De entre las sombras emergió la figura de un anciano. Su piel, curtida por el sol y el tiempo, estaba surcada de arrugas que parecían contar historias de siglos pasados. Vestía una túnica sencilla pero elegante, decorada con símbolos que Xóchitl reconoció como antiguos glifos mexicas. Pero lo que más llamó su atención fueron sus ojos, de un verde intenso y brillante, que contrastaba sorprendentemente con su piel morena y parecían contener la sabiduría de eras olvidadas. «¿Quién eres?», preguntó Xóchitl, sin bajar la guardia. «¿Eres tú el guardián del templo?». El anciano sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro y pareció rejuvenecerlo por un instante. «Tengo muchos nombres, pequeña. Algunos me llaman Tlacaelel, otros simplemente me conocen como el guardián. Pero la pregunta más importante es, ¿quién eres tú y qué te trae a este lugar sagrado?». Xóchitl dudó por un momento, pero algo en la presencia del anciano la impulsó a confiar. Bajando lentamente su arco, comenzó a relatar su encuentro con el ciervo parlante y el extraño mensaje sobre Artemis y una maldición inminente. Tlacaelel escuchó en silencio, su rostro tornándose cada vez más sombrío con cada palabra. Cuando Xóchitl terminó su relato, el anciano suspiró pesadamente, como si el peso del mundo acabara de caer sobre sus hombros. «La maldición de Artemis», murmuró, su voz cargada de preocupación. «Temía que este día llegara. Los antiguos pactos se están rompiendo, y el equilibrio entre los mundos está en peligro». Xóchitl, confundida y ansiosa por entender, preguntó, «¿Pero, qué tiene que ver una diosa griega con México? ¿Y qué es esta maldición de la que hablas?». Tlacaelel miró hacia la cima de la pirámide, sus ojos verdes brillando con una mezcla de nostalgia y determinación. «Ven conmigo, pequeña. Hay mucho que debes saber, y el tiempo es escaso». Comenzaron a ascender los empinados escalones de la pirámide. Mientras subían, Tlacaelel habló, su voz mezclándose con el viento que soplaba alrededor de ellos. «Los dioses, Xóchitl, no son tan diferentes unos de otros como los mortales creen. A lo largo de los siglos, los panteones han interactuado, formado alianzas y, a veces, entrado en conflicto. Artemis, la diosa griega de la caza y la naturaleza, tiene una conexión especial con estas tierras». Se detuvieron a mitad de camino, y Tlacaelel señaló hacia el horizonte, donde el sol seguía su ascenso en el cielo.
Hace mucho tiempo, Artemis visitó estas tierras, fascinada por la riqueza de su naturaleza y la fuerza de sus cazadores. Aquí, encontró un vínculo con nuestras propias deidades de la caza y la naturaleza. Xóchitl escuchaba atentamente, su mente luchando por asimilar esta nueva visión del mundo, donde los dioses de diferentes culturas coexistían y se entrelazaban. En la cima de esta pirámide, continuó Tlacaelel, reanudando su ascenso, hay un artefacto antiguo. Un collar que simboliza la unión entre Artemis y la tierra de Anáhuac. Fue un regalo de paz entre panteones, un símbolo de la armonía entre diferentes mundos divinos. Al llegar a la cima, Xóchitl jadeaba por el esfuerzo, pero su curiosidad superaba su cansancio. Frente a ellos se extendía una plataforma de piedra, en cuyo centro se alzaba un altar finamente tallado. Este collar, explicó Tlacaelel, acercándose al altar, no solo es un símbolo. Es un ancla, un puente que conecta a Artemis con la energía de esta tierra. A través de él, la diosa mantiene su influencia y poder en este reino. Xóchitl se acercó al altar, esperando ver el misterioso collar. Sin embargo, para su sorpresa y consternación, el altar estaba vacío. ¿Dónde está?, preguntó, un escalofrío recorriendo su espalda. Tlacaelel frunció el ceño, sus ojos escaneando el altar y sus alrededores. Esto es grave, Xóchitl. El collar ha sido robado, y con él, el vínculo de Artemis con nuestra tierra se ha roto. De repente, Xóchitl notó algo inquietante. Las sombras alrededor del altar parecían moverse de forma antinatural, como si tuvieran vida propia. Tlacaelel susurró, señalando el fenómeno, ¿qué está pasando? El anciano guardián observó las sombras danzantes con una mezcla de temor y resignación. La maldición ya está aquí, pequeña. Sin el collar, el poder de Artemis se desvanece, y con él, su protección sobre la naturaleza. Las fuerzas de la oscuridad están aprovechando este desequilibrio para ganar terreno. Xóchitl sintió que el peso de la situación caía sobre ella como una avalancha. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, su voz una mezcla de miedo y determinación. Tlacaelel la miró fijamente, sus ojos verdes brillando con una intensidad sobrenatural. Debemos encontrar el collar y restaurar el vínculo. Pero no será fácil. Quien haya robado el collar conoce su poder y no lo entregará sin luchar. ¿Por qué yo?, preguntó Xóchitl, la duda filtrándose en su voz. Soy solo una cazadora, no una heroína de leyenda. Tlacaelel sonrió suavemente, colocando una mano arrugada sobre el hombro de Xóchitl. Los héroes no nacen, pequeña. Se forjan en el fuego de la adversidad. Tú tienes el corazón de una cazadora y el espíritu de una guerrera. Artemis te ha elegido por una razón. Mientras el sol alcanzaba su cenit, bañando la cima de la pirámide en una luz cegadora, Xóchitl sintió que algo dentro de ella cambiaba. El miedo y la duda seguían ahí, pero junto a ellos crecía una determinación feroz. ¿Por dónde empezamos?, preguntó, su voz firme y decidida. Tlacaelel miró hacia el horizonte, sus ojos escrutando un futuro que solo él parecía ver. Primero, debemos buscar aliados. Esta batalla no es solo entre dioses, afecta a todos los reinos. Conozco a alguien que puede ayudarnos a entender mejor la naturaleza de esta maldición. Mientras descendían de la pirámide, Xóchitl no pudo evitar notar cómo el cielo, antes claro y brillante, comenzaba a oscurecerse prematuramente. La maldición se estaba extendiendo, y con ella, el tiempo se les agotaba. Prepárate, Xóchitl, advirtió Tlacaelel mientras se adentraban en las calles de Teotihuacán. El camino que nos espera está lleno de peligros, pero también de maravillas que nunca has imaginado. La verdadera aventura apenas comienza. Con estas palabras, Xóchitl y Tlacaelel se pusieron en marcha, dejando atrás la majestuosa pirámide del sol. La joven cazadora sabía que su vida había cambiado para siempre, y que el destino de dos mundos ahora descansaba, en parte, sobre sus hombros. Con cada paso que daba, se alejaba de la vida que conocía y se adentraba en un mundo de mitos, magia y peligros inimaginables. El sol había alcanzado su cenit cuando Xóchitl y Tlacaelel emprendieron el ascenso a la pirámide de la luna.
A diferencia de la pirámide del Sol, que se alzaba majestuosa y bañada por la luz del día, esta estructura parecía envuelta en un manto de sombras inquietantes. El aire se volvía más denso y frío con cada paso que daban, como si la propia pirámide exhalara un aliento gélido y antiguo. Xóchitl, con el arco firmemente agarrado en una mano, no podía sacudirse la sensación de estar siendo observada. Sus ojos, agudos como los de un halcón, escudriñaban cada grieta y cada sombra en busca de amenazas ocultas. A su lado, Tlacaelel avanzaba con una calma que contrastaba con la creciente inquietud de la joven cazadora. Tlacaelel, susurró Xóchitl, su voz apenas audible sobre el silbido del viento, ¿estás seguro de que encontraremos respuestas aquí? El anciano guardián asintió lentamente, sus ojos verdes brillando con una sabiduría ancestral. La pirámide de la luna guarda secretos tan antiguos como el tiempo mismo, pequeña. Si hay un lugar donde podamos descubrir la naturaleza de la maldición que nos acecha, es aquí. Mientras ascendían los últimos escalones hacia la cima, Xóchitl no pudo evitar notar cómo las sombras parecían moverse de forma antinatural a su alrededor, como si fueran entidades vivas que danzaran al borde de su visión. El vello de su nuca se erizó, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Al llegar a la plataforma superior, la vista que los recibió hizo que el corazón de Xóchitl diera un vuelco. El altar, que debería haber sido el punto focal de la cima, estaba completamente vacío. Pero lo más perturbador eran las sombras que se arremolinaban alrededor, formando patrones y formas que desafiaban toda lógica. Llegamos tarde, susurró Tlacaelel, su voz cargada de pesar y una nota de temor que Xóchitl nunca había escuchado antes en el anciano. Antes de que Xóchitl pudiera responder, una risa fría y melodiosa resonó en el aire, haciendo que ambos se giraran bruscamente. De entre las sombras emergió una figura encapuchada, su presencia emanando un poder antiguo y amenazador. En su mano sostenía un collar de plata con una luna creciente, que brillaba con una luz propia en medio de la penumbra. Buscaban esto, ¿verdad? La voz era suave, casi hipnótica, con un acento que Xóchitl no pudo identificar. La figura se quitó la capucha, revelando a una mujer de una belleza sobrenatural. Su piel era pálida como la luna llena, y sus ojos, negros como el vacío entre las estrellas, parecían absorber la luz a su alrededor. Tlacaelel dio un paso al frente, colocándose protectoramente frente a Xóchitl. Nix, pronunció el nombre como si fuera una maldición. La noche primordial. ¿Qué haces tan lejos de tu reino? La mujer, Nix, sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos vacíos. Ah, el viejo guardián. Siglos han pasado, y aún persistes en tu tarea inútil. He venido a reclamar lo que es mío por derecho. Xóchitl, superando su asombro inicial, tensó su arco y apuntó hacia Nix. Ese collar pertenece a Artemis. Devuélvelo, o me veré obligada a tomarlo por la fuerza. La risa de Nix resonó nuevamente, fría y cortante como el hielo. Valiente pequeña mortal. ¿Crees que tus flechas pueden dañar a una diosa primordial? Con un gesto casi perezoso de su mano, las sombras se arremolinaron alrededor de Xóchitl, arrancándole el arco y arrojándolo a un lado. Tlacaelel extendió su brazo, deteniendo a Xóchitl antes de que pudiera lanzarse en un ataque imprudente. ¿Por qué haces esto, Nix? ¿Qué ganas rompiendo el equilibrio entre los reinos? Los ojos de Nix se estrecharon, y por un momento, Xóchitl creyó ver un destello de dolor en esas profundidades oscuras. ¿Equilibrio? ¿Qué saben ustedes de equilibrio? Artemis y sus hermanos olímpicos nos han mantenido en las sombras por demasiado tiempo. Es hora de que la oscuridad reine de nuevo, de que se reconozca nuestro poder y nuestro lugar en el orden cósmico. Mientras hablaba, las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, formando figuras grotescas y amenazadoras. Xóchitl sintió que el miedo amenazaba con paralizarla, pero se obligó a mantenerse firme. Recordó las palabras del ciervo en el bosque, la confianza que Artemis había depositado en ella. No podía fallar ahora. La oscuridad tiene su lugar, intervino Xóchitl, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Pero no puede existir sin la luz.
destruir el equilibrio solo traerá caos y sufrimiento a todos los reinos. Nyx centró su atención en Xochitl, y la joven cazadora sintió como si estuviera siendo examinada hasta lo más profundo de su alma. Palabras valientes para alguien tan joven. Pero no tienes idea del poder con el que estás jugando, pequeña mortal. Con un movimiento fluido, Nyx levantó el collar. La luna creciente comenzó a brillar con una luz oscura, si tal contradicción era posible. Las sombras a su alrededor se arremolinaron con mayor fuerza, y Xochitl sintió como si el aire mismo se volviera más pesado. Observen, declaró Nyx, su voz resonando con poder divino. Este es solo el comienzo. La noche eterna se cierne sobre su mundo, y ni siquiera Artemis podrá detenerla. Antes de que Xochitl o Tlacaelel pudieran reaccionar, las sombras envolvieron a Nyx como un manto viviente. Hubo un destello de luz oscura, un sonido como de 1000 susurros a la vez, y cuando se disiparon, Nyx había desaparecido, llevándose el collar consigo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Xochitl se giró hacia Tlacaelel, el miedo reflejado en sus ojos. ¿Qué hacemos ahora? El anciano guardián parecía haber envejecido años en cuestión de minutos. Sus hombros se hundieron bajo el peso de la derrota, pero en sus ojos aún brillaba una chispa de determinación. Debemos buscar aliados, Xochitl. Esta batalla es más grande de lo que imaginábamos. Nyx no es una enemiga que podamos enfrentar solos. Mientras descendían de la pirámide, el cielo se oscureció prematuramente. Nubes negras se arremolinaban en el horizonte, y un viento frío comenzó a soplar, cargado con el aroma de la tierra húmeda y algo más, algo antiguo y amenazador. Xochitl miró hacia el cielo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La maldición se estaba extendiendo, y con ella, el tiempo se les agotaba. Pero en medio de su temor, sintió también una chispa de determinación encenderse en su pecho. Había sido elegida por una razón, y no se rendiría sin luchar. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Tlacaelel miró hacia el horizonte, sus ojos verdes brillando con una sabiduría antigua. Al este, hacia las montañas. Conozco a alguien que puede ayudarnos a entender mejor esta maldición y, quizás, a encontrar una forma de detenerla. Mientras se alejaban de Teotihuacán, Xochitl no pudo evitar mirar hacia atrás una última vez. Las grandes pirámides, que siempre habían sido un símbolo de fuerza y eternidad para ella, ahora parecían vulnerables bajo el cielo oscurecido. Se prometió a sí misma que encontraría una manera de salvar no solo su tierra, sino todos los reinos amenazados por la oscuridad de Nyx. Con cada paso que daban, alejándose de la ciudad sagrada y adentrándose en lo desconocido, Xochitl sentía que estaba dejando atrás no solo su hogar, sino también la vida que había conocido hasta entonces. Delante de ella se extendía un camino lleno de peligros y maravillas, un viaje que cambiaría no solo su destino, sino el de 2 mundos. La aventura apenas comenzaba, y con ella, la verdadera prueba de su coraje y determinación. Xochitl apretó el paso, lista para enfrentar lo que el destino le deparara, con la esperanza de que, al final, la luz prevalecería sobre la oscuridad. El sol apenas se asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, cuando Xochitl y Tlacaelel llegaron a las orillas del lago de Chalco. El agua, que normalmente reflejaba el cielo como un espejo cristalino, ahora tenía un tinte oscuro y amenazador. La superficie ondulaba suavemente, pero no por el viento, sino como si algo se moviera bajo ella. Xochitl, exhausta después de días de viaje, se detuvo un momento para contemplar el paisaje. A pesar de la belleza del amanecer, no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. La maldición de Nyx parecía extenderse más rápido de lo que habían anticipado, afectando incluso a las aguas sagradas. Tlacaelel susurró, sin apartar la mirada del lago, ¿estás seguro de que encontraremos ayuda aquí? El anciano guardián, que parecía haber envejecido años en los últimos días, asintió lentamente. Sus ojos verdes, aunque cansados, brillaban con determinación. Aquí, dijo, señalando una pequeña choza a la orilla del lago, casi oculta entre los juncos y los sauces llorones, vive Cihuacóatl, la guardiana de las aguas.
Si alguien puede ayudarnos a entender la extensión de la maldición y cómo combatirla, es ella. Antes de que pudieran acercarse más a la choza, la puerta se abrió con un crujido. Xóchitl tensó instintivamente su arco, pero Tlacaelel puso una mano tranquilizadora sobre su hombro. De la choza emergió una mujer de mediana edad, con el cabello negro salpicado de mechones plateados que caían en ondas hasta su cintura. Vestía una túnica azul profundo que parecía ondular como el agua misma. Pero lo que más llamó la atención de Xóchitl fueron sus ojos, del color del lago en un día claro, profundos y antiguos como el tiempo mismo. La mujer los examinó con una mirada penetrante antes de hablar. «Te esperaba, viejo amigo», dijo, dirigiéndose a Tlacaelel con una voz que sonaba como el murmullo de un arroyo. Luego, girándose hacia Xóchitl, añadió, «Y a ti también, joven cazadora. Los espíritus del agua me hablaron de su llegada». Xóchitl, asombrada, no pudo contener su curiosidad. «¿Cómo puedes saber quién soy? Nunca nos hemos visto antes». Cihuacóatl sonrió con dulzura, una sonrisa que pareció iluminar el sombrío paisaje a su alrededor. «El agua lo ve todo, pequeña. Fluye por toda la tierra, escucha todos los secretos, y me los susurra. Y ahora mismo, veo la oscuridad extendiéndose, amenazando no solo nuestro mundo, sino todos los reinos». La guardiana de las aguas hizo un gesto invitándolos a entrar en la choza. «Vengan, tenemos mucho de qué hablar, y el tiempo se nos escurre entre los dedos como arena en un reloj». El interior de la choza era más espacioso de lo que parecía desde fuera. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de frascos con líquidos de colores, conchas marinas y piedras pulidas por el agua. En el centro, un brasero ardía con un fuego azul que no emitía humo, llenando el aire con un aroma a sal y algas marinas. Cihuacóatl les indicó que se sentaran en unos cojines alrededor del brasero mientras ella preparaba una infusión en un caldero de cerámica. El aroma que emanaba de la bebida era fresco y vigorizante, como una brisa marina en un día caluroso. «Beban», dijo, ofreciéndoles cuencos humeantes. «Les aclarará la mente y les dará fuerzas para lo que está por venir». Xóchitl tomó un sorbo cauteloso y sintió como si una ola fresca la recorriera por dentro, lavando el cansancio del viaje y aclarando sus pensamientos. Tlacaelel, por su parte, bebió profundamente, y el color pareció volver a sus mejillas envejecidas. «Ahora», dijo Cihuacóatl, sentándose frente a ellos, «cuéntenme todo lo que ha sucedido». Xóchitl y Tlacaelel relataron su encuentro con Nix en la pirámide de la luna, la desaparición del collar de Artemis y la creciente oscuridad que parecía extenderse por la tierra. Cihuacóatl escuchó en silencio, su rostro volviéndose más grave con cada palabra. Cuando terminaron su relato, la guardiana de las aguas se levantó y se acercó a una de las estanterías, tomando un antiguo pergamino enrollado. Lo extendió sobre el suelo entre ellos, revelando un mapa intrincado de líneas y símbolos que Xóchitl no pudo descifrar. «Lo que enfrentamos es más grave de lo que imaginan», comenzó Cihuacóatl, su voz cargada de preocupación. «Nix no solo ha robado el collar de Artemis, ha roto el equilibrio entre los reinos. La oscuridad que se extiende no es natural, es una manifestación de su poder primordial desatado». Con un gesto de su mano, el agua en un cuenco cercano se elevó y comenzó a formar figuras en el aire. Xóchitl observó, fascinada, cómo se formaban imágenes de la tierra, el cielo y lo que parecía ser el inframundo. «El collar de Artemis no era solo un símbolo», continuó Cihuacóatl. «Era un ancla, un punto de conexión entre los reinos divinos y el mundo mortal. Al romper ese vínculo, Nix ha abierto una brecha por la que su oscuridad puede fluir libremente». Tlacaelel asintió gravemente. «¿Cómo podemos detenerla? ¿Hay alguna forma de restaurar el equilibrio?» Cihuacóatl suspiró, un sonido que recordó a Xóchitl el retroceder de las olas en la playa. «Nix es poderosa, pero no invencible. Para enfrentarla, necesitarán el poder de los elementos primordiales, agua, fuego, tierra y aire. Cada uno de estos poderes está custodiado por un guardián antiguo». La guardiana de las aguas se giró hacia Xóchitl, sus ojos azules penetrando hasta el alma de la joven cazadora.
Yo puedo otorgarles la bendición del agua, pero deberán buscar a los otros guardianes y obtener su ayuda. Solo con el poder combinado de los 4 elementos podrán tener una oportunidad contra Nyx y su oscuridad. Xochitl, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, se inclinó hacia adelante. ¿Dónde podemos encontrar a los otros guardianes? Cihuacóatl trazó un mapa en el aire con sus dedos, dejando estelas brillantes que formaron una imagen tridimensional del paisaje. El guardián del fuego habita en las faldas del volcán Popocatépetl. Su temperamento es tan ardiente como las llamas que custodia, así que deberán aproximarse con cautela. El mapa cambió, mostrando ahora una serie de cavernas intrincadas. La tierra los guiará hacia su protector en las cuevas de Cacahuamilpa. El camino será oscuro y traicionero, pero la recompensa valdrá el riesgo. Finalmente, la imagen se transformó en un pico montañoso rodeado de nubes. Y el aire los llamará cuando sea el momento. El guardián del viento es esquivo y caprichoso. No lo busquen, él los encontrará cuando sea necesario. Xochitl asintió, memorizando cada detalle del mapa etéreo. Sentía una mezcla de miedo y determinación creciendo en su interior. ¿Cómo obtendremos tu bendición, Cihuacóatl? La guardiana de las aguas se levantó y se acercó a la puerta de la choza, abriéndola para revelar el lago que ahora brillaba con los primeros rayos del sol. Sígueme, joven cazadora. El agua te pondrá a prueba, y si demuestras ser digna, te otorgará su poder. Mientras se preparaban para salir, Cihuacóatl tomó las manos de Xochitl entre las suyas. Sus palmas estaban frescas y húmedas, como si acabara de sumergirlas en el lago. Recuerda, pequeña, tu corazón es tu guía más fiel. El agua fluye, se adapta, encuentra caminos donde parece no haberlos. Confía en tu instinto y en tu capacidad de adaptarte, y superarás cualquier obstáculo. Con estas palabras resonando en sus oídos, Xochitl siguió a Cihuacóatl hacia la orilla del lago. El sol se alzaba en el horizonte, pintando el cielo de oro y promesas. La joven cazadora sabía que la prueba que enfrentaría sería solo el comienzo de su verdadero viaje. Con cada paso que daba hacia el agua, sentía que se acercaba no solo a un nuevo poder, sino a un destino que cambiaría el curso de 2 mundos. La aventura apenas comenzaba, y el camino hacia la salvación de la tierra y los reinos divinos se extendía ante ella, tan vasto y misterioso como las profundidades del lago que ahora la esperaba. El Popocatépetl se alzaba majestuoso ante ellos, su cima cubierta de nieve contrastando dramáticamente con el humo que emanaba de su cráter. Xochitl y Tlacaelel se encontraban en las faldas del volcán, sus figuras diminutas frente a la imponente montaña. El aire se volvía más delgado y frío con cada paso que daban, y el terreno, cada vez más escarpado y traicionero. Xochitl, con el arco firmemente sujeto a su espalda y el cabello negro azotado por el viento, se detuvo un momento para recuperar el aliento. Sus ojos, oscuros y determinados, escudriñaban la pendiente en busca del mejor camino. A pesar del frío, sentía un calor interno, una mezcla de anticipación y temor ante lo que les esperaba. Tlacaelel jadeó, girándose hacia su compañero, ¿está seguro de que el guardián del fuego vive aquí arriba? Este lugar parece inhóspito. El anciano guardián, que a pesar de su edad parecía menos afectado por la altitud, se apoyó en su bastón tallado y miró hacia la cima con una mezcla de reverencia y preocupación. Los elementos más poderosos, Xochitl, suelen ocultarse en los lugares más inaccesibles. Xiuhtecutli, el señor del fuego, no es una deidad que se deje encontrar fácilmente. Continuaron su ascenso, el terreno volviéndose cada vez más traicionero. Rocas sueltas rodaban bajo sus pies, y en más de una ocasión, Xochitl tuvo que agarrarse a las salientes para evitar una caída. El aire se volvía más caliente a medida que se acercaban a la cima, un calor seco que hacía arder sus pulmones. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Xochitl perdió el equilibrio y cayó de rodillas, mientras Tlacaelel se aferraba a su bastón para mantenerse en pie. Una grieta se abrió frente a ellos, y de ella emergió una columna de fuego que se elevó hacia el cielo. «¡Cuidado!», gritó Tlacaelel, tirando de Xochitl para alejarla del borde.
La columna de fuego comenzó a tomar forma, transformándose en una figura imponente, un hombre cuya piel parecía hecha de lava incandescente, sus ojos dos brasas ardientes que brillaban con una inteligencia antigua y feroz. Su cabello, una melena de llamas danzantes, se agitaba con una brisa que solo él parecía sentir. ¿Quiénes osan perturbar el sueño de Xiuhtecuhtli, señor del fuego? Su voz retumbó como el rugido de un volcán, haciendo que pequeñas rocas rodaran por la ladera. Xochitl, intimidada pero decidida, dio un paso al frente. El calor que emanaba de la figura era intenso, haciendo que el aire a su alrededor ondulara. Gran señor del fuego, comenzó, su voz firme a pesar del temblor en sus manos, venimos buscando tu ayuda. La maldición de Nyx amenaza nuestro mundo, y necesitamos el poder de los elementos para detenerla. Los ojos de Xiuhtecuhtli se estrecharon, evaluándolos. El fuego que formaba su cuerpo crepitaba y danzaba, reflejando su agitación interna. ¿Y por qué debería importarme la maldición de una diosa extranjera? El fuego no reconoce fronteras ni panteones. Tlacaelel, recuperando su compostura, se adelantó para unirse a Xochitl. Poderoso Xiuhtecuhtli, la amenaza de Nyx no se limita a un solo reino. Si la oscuridad gana, ni siquiera el fuego podrá resistir su avance. Todos los elementos, todas las fuerzas de la naturaleza, están en peligro. El guardián del fuego se quedó en silencio por un momento, las llamas danzando sobre su piel en patrones hipnóticos. Finalmente, extendió su mano hacia Xochitl. Tu corazón arde con determinación, joven cazadora. Puedo sentir el fuego de tu espíritu. Pero las buenas intenciones no son suficientes para merecer mi bendición. Deberás probar tu valía. De la palma de Xiuhtecuhtli brotó una llama que tomó la forma de un ave fénix. El pájaro de fuego revoloteó frente a Xochitl, sus plumas de llama dejando estelas de chispas en el aire. Captura esta llama sin extinguirla, declaró Xiuhtecuhtli. Solo entonces tendrás mi poder. Xochitl miró el ave de fuego que danzaba frente a ella, su mente trabajando frenéticamente. ¿Cómo podría atraparla sin quemarse? ¿Y cómo evitar que se apagara en el proceso? Cerró los ojos, recordando las palabras de Cihuacóatl, tu corazón es tu guía más fiel. Respirando profundamente, Xochitl se concentró en el calor que sentía dentro de sí misma. El fuego de su determinación, el ardor de su deseo de proteger su mundo. Lentamente, llevó sus manos a su pecho y luego las extendió hacia el ave, como si ofreciera su propio fuego interno. Para su sorpresa, y la de Tlacaelel que observaba conteniendo el aliento, el ave fénix voló directamente hacia ella. En lugar de quemarla, la llama se posó suavemente en sus palmas extendidas, su calor intenso pero no doloroso. Xiuhtecuhtli asintió con aprobación, una sonrisa de fuego iluminando su rostro. Has demostrado coraje y sabiduría, joven Xochitl. El fuego responde no solo a la fuerza, sino también a la voluntad y al espíritu. Has probado tener ambos. Recibe mi bendición. El ave de fuego en las manos de Xochitl comenzó a brillar intensamente. Poco a poco, la llama se fundió con su piel, extendiéndose por sus brazos y luego por todo su cuerpo. Xochitl jadeó, sintiendo un calor intenso pero no doloroso recorrer cada fibra de su ser. Cuando la sensación se desvaneció, se sintió más fuerte, más viva que nunca. El fuego ahora corre por tus venas, Xochitl, declaró Xiuhtecuhtli. Úsalo con sabiduría y respeto. Recuerda que el fuego puede crear y destruir, su poder depende de quien lo empuña. Con estas palabras, el guardián del fuego comenzó a desvanecerse, su forma fundiéndose con las llamas que emanaban del volcán. Antes de desaparecer por completo, su voz resonó una última vez, la oscuridad de Nyx es poderosa, pero incluso la noche más oscura puede ser iluminada por una sola chispa. No pierdas la esperanza. Xochitl y Tlacaelel se quedaron solos en la ladera del volcán, el viento frío contrastando con el calor interno que Xochitl ahora sentía. La joven cazadora miró sus manos, maravillada, viendo pequeñas chispas danzar entre sus dedos. Lo has hecho muy bien, pequeña, dijo Tlacaelel, una sonrisa de orgullo iluminando su rostro envejecido. Has obtenido la bendición del fuego,
pero recuerda, aún nos quedan 2 elementos por conquistar. Mientras comenzaban su descenso del Popocatépetl, el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso que parecía reflejar el poder que ahora corría por las venas de Xóchitl. La joven cazadora sentía que cada paso la acercaba más a su destino, a la batalla que decidiría el futuro de su mundo y de los reinos divinos. ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora?, preguntó, su voz cargada de una nueva confianza. Tlacaelel señaló hacia el este, donde las sombras de la noche comenzaban a cubrir el paisaje. Las cuevas de Cacahuamilpan nos esperan. Allí buscaremos la bendición de la tierra. Pero ten cuidado, Xóchitl. Cada nuevo poder trae consigo nuevas responsabilidades y peligros. Debemos movernos con cautela. Con un último vistazo al majestuoso Popocatépetl, Xóchitl y Tlacaelel se adentraron en la creciente oscuridad. La aventura continuaba, y con cada paso, el destino de 2 mundos pendía de un hilo cada vez más fino. La maldición de Nyx seguía extendiéndose, pero ahora, con el poder del fuego ardiendo en su interior, Xóchitl sentía que tenían una oportunidad de combatirla. La verdadera prueba, sin embargo, apenas comenzaba. Las cuevas de Cacahuamilpa se abrían ante ellos como la boca de un gigante de piedra, una entrada oscura y amenazante que parecía engullir toda luz. Xóchitl y Tlacaelel se detuvieron frente a la entrada, sus figuras diminutas ante la imponente formación rocosa. El aire que salía de la cueva era frío y húmedo, cargado con el aroma de la tierra y los siglos. Xóchitl, con el poder del fuego aún latiendo en sus venas, extendió su mano y convocó una pequeña llama que danzó entre sus dedos, iluminando tenuemente la entrada. La luz revelaba formaciones de estalactitas que colgaban como dientes afilados, goteando lentamente en un ritmo que parecía marcar el paso del tiempo mismo. «Mantente cerca», advirtió Tlacaelel, su voz apenas un susurro que, sin embargo, resonó en la caverna. Las cuevas son traicioneras, y el guardián de la tierra no se revelará fácilmente. Cada paso que demos debe ser con cautela y respeto. Asintiendo, Xóchitl tomó una respiración profunda y dio el primer paso hacia la oscuridad. El suelo bajo sus pies era irregular, húmedo y resbaladizo. Avanzaron lentamente, guiados únicamente por la tenue luz que emanaba de las manos de la joven cazadora. A medida que se adentraban en la cueva, el silencio se volvía casi tangible, roto solo por el ocasional goteo de agua y el eco de sus propios pasos. Las paredes de la caverna parecían moverse en los límites de su visión, sombras danzando en patrones hipnóticos que jugaban con sus sentidos. Después de lo que pareció una eternidad caminando por túneles sinuosos, pasando junto a formaciones de estalactitas y estalagmitas que parecían congeladas en el tiempo, Xóchitl se detuvo abruptamente. «¿Escuchas eso?», susurró, sus ojos escaneando la oscuridad. Tlacaelel se quedó inmóvil, aguzando el oído. Al principio, solo percibía el silencio, pero luego, ahí estaba. Un suave murmullo que llegaba desde las profundidades de la cueva, como si las mismas rocas estuvieran susurrando secretos antiguos. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Xóchitl perdió el equilibrio y cayó de rodillas, su llama extinguiéndose y sumiendo todo en la oscuridad. Las paredes a su alrededor parecieron cobrar vida, el sonido de la roca moviéndose y reacomodándose llenó el aire. «Tlacaelel», gritó Xóchitl, intentando orientarse en la penumbra. «¿Dónde estás?». Antes de que el anciano pudiera responder, una luz tenue comenzó a emanar de las paredes de la cueva. Cristales incrustados en la roca empezaron a brillar con un suave resplandor verde, revelando una cámara amplia que no estaba allí momentos antes. En el centro de la cámara, emergiendo lentamente del suelo mismo, apareció una figura femenina. Su cuerpo parecía estar hecho de cristales y piedras preciosas, cada movimiento causando un tintineo melodioso. Sus ojos, 2 ópalos brillantes, los miraron con una mezcla de curiosidad y antiguo conocimiento. «Soy Coatlicue, guardiana de la tierra», su voz era como el roce de la arena, suave pero con un poder subyacente que hacía vibrar el aire mismo. «¿Qué los trae a mis dominios, viajeros del mundo superior?». Xóchitl, aún asombrada por la aparición, se puso de pie lentamente. Sintió la mano de Tlacaelel en su hombro, dándole ánimo, y dio un paso adelante.
Gran Coatlicue, comenzó, su voz más firme de lo que se sentía, hemos venido en busca de tu ayuda. La maldición de Nyx amenaza no solo nuestro mundo, sino todos los reinos. Necesitamos la bendición de la tierra para tener una oportunidad de detenerla. Coatlicue los escuchó en silencio, su rostro cristalino inexpresivo. Los cristales que formaban su cuerpo cambiaban de color sutilmente, reflejando quizás sus pensamientos o emociones. La tierra es paciente, habló finalmente, su voz resonando en la cámara, pero no ciega. Hemos sentido la perturbación en el equilibrio, el avance de una oscuridad que amenaza con engullirlo todo. Hizo una pausa, sus ojos de ópalo fijos en Xochitl. Pero mi poder no se otorga a la ligera, joven cazadora. La tierra es el fundamento de toda vida, y su fuerza puede ser tanto creadora como destructora. Deberán pasar una prueba para demostrar que son dignos de tal poder. Con un gesto de su mano cristalina, la cámara comenzó a transformarse. Las paredes se volvieron espejos, reflejando y multiplicando la luz de los cristales hasta que fue casi cegadora. Cuando la luz se atenuó, Xochitl y Tlacaelel se encontraron en medio de un laberinto de espejos que se extendía en todas direcciones. Encuentren el camino hacia el corazón de la tierra, declaró Coatlicue, su voz ahora pareciendo venir de todas partes y de ninguna a la vez. Pero tengan cuidado, las ilusiones pueden ser tan sólidas como la roca misma. Confíen en sus instintos, no en sus ojos. Con estas palabras, la imagen de Coatlicue se fragmentó en 1000 reflejos, desapareciendo completamente y dejando a Xochitl y Tlacaelel solos en el laberinto de espejos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Xochitl, su voz traicionando un dejo de pánico. Cada dirección parecía idéntica, cada camino reflejándose infinitamente en los espejos. Tlacaelel cerró los ojos, como si estuviera escuchando algo que Xochitl no podía oír. Recuerda las lecciones de tu abuela, pequeña. La conexión con la tierra no está en nuestros ojos, sino en nuestro ser más profundo. Inspirada por las palabras del anciano, Xochitl cerró los ojos. Intentó ignorar las imágenes confusas reflejadas en los espejos y se concentró en sentir. Lentamente, se arrodilló y colocó sus manos sobre el suelo frío. Al principio, no sintió nada más que la dureza de la roca. Pero luego, casi imperceptiblemente, comenzó a sentir un pulso. Era débil al principio, como el latido lejano de un corazón gigante. Concentrándose más, el pulso se hizo más fuerte, más claro. Era el latido de la tierra misma, el ritmo constante y antiguo que fluía a través de rocas y cavernas. Siguiendo ese instinto, ese pulso que ahora sentía en todo su ser, Xochitl comenzó a moverse. Con los ojos aún cerrados, guió a Tlacaelel a través del laberinto. Giraron en esquinas que no podían ver, evitaron trampas ocultas, y poco a poco se acercaron al centro del laberinto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Xochitl sintió que el pulso se hacía más fuerte, más claro. Abrió los ojos y se encontró en una cámara central donde Coatlicue los esperaba, su cuerpo cristalino brillando con una luz interior. La guardiana de la tierra sonrió, un destello de luz en su rostro cristalino. Han demostrado sabiduría y conexión con la tierra, declaró, su voz llena de aprobación. No se dejaron engañar por las apariencias, sino que confiaron en la esencia misma de la tierra para guiarlos. Han probado ser dignos de mi bendición. Un resplandor verde emergió del cuerpo de Coatlicue, extendiéndose hacia Xochitl y Tlacaelel. Xochitl sintió como si raíces invisibles brotaran de sus pies, conectándola profundamente con la tierra. Una fuerza antigua y poderosa fluyó a través de ella, llenándola de una sensación de estabilidad y resistencia que nunca antes había experimentado. Lleven consigo la fuerza de la tierra, dijo Coatlicue. Úsenla con sabiduría y respeto. Recuerden que la tierra es la base de toda vida, pero también puede ser implacable cuando se la provoca. Mientras la cámara comenzaba a desvanecerse, volviendo a la cueva original, Coatlicue les dio una última advertencia: la oscuridad de Nyx es poderosa, pero incluso la noche más profunda no puede ocultar la solidez de la tierra. Manténganse firmes en su propósito, y la tierra los sostendrá. Xochitl y Tlacaelel se encontraron de nuevo en la entrada de la cueva,
el aire fresco de la noche una bienvenida después de la atmósfera cerrada de las profundidades. El cielo nocturno los recibió con un espectáculo de estrellas, pero entre ellas, notaron sombras moviéndose de forma antinatural. Tlacaelel frunció el ceño, su expresión grave. La maldición se extiende más rápido de lo que pensábamos. Debemos apresurarnos a encontrar al guardián del aire. Xochitl asintió, su determinación renovada. Con el poder del fuego ardiendo en su corazón y la fuerza de la tierra fluyendo a través de ella, se sentía más preparada que nunca. ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora? El aire nos llamará, respondió Tlacaelel, recordando las palabras de Cihuacóatl. Debemos estar atentos a sus señales. El guardián del viento es esquivo, pero si nuestro propósito es verdadero, encontrará la manera de llegar a nosotros. Con el poder de dos elementos en su interior, Xochitl se sentía más fuerte, más conectada con el mundo a su alrededor. Pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. El tiempo se agotaba, y la oscuridad de Nyx seguía avanzando implacablemente. Mientras se alejaban de las cuevas de Cacahuamilpa, Xochitl no pudo evitar mirar hacia atrás una última vez. Las montañas se alzaban imponentes bajo el cielo estrellado, un recordatorio silencioso del poder y la antigüedad de la tierra. Con cada paso que daba, sentía que se acercaba no solo a un nuevo poder, sino a un destino que cambiaría el curso de dos mundos. La noche era profunda, pero el camino hacia la salvación de la tierra y los reinos divinos se extendía ante ellos, tan vasto y misterioso como el cielo mismo que ahora los cubría. La próxima etapa de su viaje los llevaría a las alturas, en busca del esquivo guardián del aire. Y con él, la esperanza de completar el círculo de los elementos y enfrentar la oscuridad que amenazaba con engullirlo todo. El viento aullaba con furia desatada mientras Xochitl y Tlacaelel ascendían por las escarpadas laderas de la Sierra Madre Oriental. El cielo, antes de un azul cristalino, se había transformado en un torbellino de nubes oscuras que se arremolinaban amenazadoramente sobre sus cabezas. La electricidad en el aire era palpable, haciendo que el cabello de Xochitl se erizara y que pequeñas chispas saltaran entre sus dedos. «El guardián del aire nos está llamando», gritó Tlacaelel por encima del rugido de la tormenta, su voz apenas audible en medio del caos. «¿Debemos llegar a la cima?» Xochitl asintió, apretando los dientes mientras luchaba contra las ráfagas que amenazaban con arrojarla al vacío. Cada paso era una batalla contra los elementos desatados. Usando su recién adquirido poder sobre la tierra, logró afianzar sus pasos en la roca traicionera, creando pequeños asideros donde antes solo había superficies lisas y resbaladizas. A medida que ascendían, la tormenta arreciaba. Relámpagos surcaban el cielo, iluminando el paisaje con destellos cegadores que revelaban por momentos la magnitud del precipicio que los rodeaba. El trueno que seguía era ensordecedor, haciendo vibrar la montaña misma bajo sus pies. De repente, un relámpago cayó frente a ellos, tan cerca que Xochitl sintió el calor de la descarga en su piel. La roca se partió, abriendo una grieta en la montaña que parecía llegar hasta sus entrañas. De ella emergió una figura etérea, su cuerpo hecho de nubes y relámpagos, Ejecatl, el dios del viento. Su presencia era imponente y aterradora. Donde debería haber tenido pies, un torbellino de aire lo mantenía suspendido. Su rostro, en constante cambio como las nubes de tormenta, mostraba expresiones que iban desde la curiosidad hasta la furia en cuestión de segundos. «Han llegado lejos, mortales», su voz resonaba como truenos distantes, haciendo vibrar el aire mismo. Pero la verdadera prueba apenas comienza. Con un gesto de su mano, Ejecatl creó un torbellino que envolvió a Xochitl y Tlacaelel, elevándolos en el aire. La joven cazadora ahogó un grito, sintiendo como sus pies perdían contacto con la seguridad de la tierra. En cuestión de segundos, se encontraron flotando en medio de la tormenta, rodeados de nubes electrificadas y corrientes de aire que los zarandeaban sin piedad. «Para obtener mi bendición», declaró Ejecatl, su voz resonando desde todas direcciones, «deben dominar los vientos y llegar hasta mí. Pero cuidado, un paso en falso y caerán al vacío». Xochitl miró a su alrededor, el pánico amenazando con apoderarse de ella. Se encontraban suspendidos en medio del cielo, sin nada sólido bajo sus pies. A lo lejos,
podía ver la figura de Ejecatl, un faro de energía en medio del caos de la tormenta. Pero entre ellos y el dios del viento, solo había aire turbulento y nubes cargadas de electricidad. ¿Cómo se supone que lleguemos hasta él?, gritó Xochitl, luchando por hacerse oír sobre el rugido del viento. No podemos caminar sobre el aire. Tlacaelel, que se mantenía sorprendentemente sereno a pesar de la situación, gritó en respuesta: recuerda, pequeña. Los elementos están conectados. Usa lo que has aprendido. Inspirada por sus palabras, Xochitl cerró los ojos y se concentró. Sintió el fuego en su corazón, la tierra en sus pies, y buscó la conexión con el aire que los rodeaba. Poco a poco, comenzó a sentir las corrientes de viento, no como fuerzas caóticas, sino como patrones complejos pero discernibles. Con pasos titubeantes al principio, y luego con mayor confianza, Xochitl comenzó a avanzar por el aire. Usaba su control sobre la tierra para crear pequeñas plataformas de roca bajo sus pies, sosteniéndolas con corrientes de aire que moldeaba con su voluntad. El fuego en su interior le daba el coraje necesario para seguir adelante, iluminando su camino en la oscuridad de la tormenta. Tlacaelel la seguía de cerca, guiado por la estela de Xochitl. «Lo estás logrando», gritó el anciano, el orgullo evidente en su voz. «Sigue así». Mientras se acercaban a Ejecatl, la tormenta arreció. Relámpagos caían a su alrededor, tan cerca que el aire se llenaba del olor a ozono. El viento aullaba con renovada furia, amenazando con desestabilizarlos a cada paso. Pero Xochitl, determinada, siguió adelante. En un momento particularmente peligroso, un relámpago golpeó la plataforma de roca bajo los pies de Tlacaelel, desintegrándola. El anciano gritó mientras comenzaba a caer, pero Xochitl reaccionó instintivamente. Extendió su mano, canalizando el poder del viento para crear una corriente de aire que sostuvo a Tlacaelel, llevándolo de vuelta a su lado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad luchando contra los elementos, alcanzaron a Ejecatl. El dios del viento los miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Han demostrado valor y dominio sobre los elementos», declaró Ejecatl, su voz ahora más suave, como una brisa de verano. «No solo han superado la prueba, sino que han mostrado compasión y trabajo en equipo. Mi bendición es suya». Un remolino de aire puro, diferente al caos de la tormenta que los rodeaba, envolvió a Xochitl y Tlacaelel. Xochitl sintió como el poder del viento se fusionaba con su ser, llenándola de una ligereza y libertad que nunca antes había experimentado. El aire a su alrededor parecía cantar, respondiendo a sus pensamientos más sutiles. Pero su celebración fue corta. En la distancia, más allá de la tormenta que comenzaba a disiparse, vieron una oscuridad antinatural extendiéndose sobre el horizonte. Era como si la noche misma estuviera avanzando, engullendo la luz y la vida a su paso. «Nyx ha comenzado su ataque final», advirtió Ejecatl, su expresión tornándose grave. «Deben apresurarse. El destino de ambos mundos pende de un hilo». Xochitl y Tlacaelel intercambiaron miradas de determinación. Con el poder de los 4 elementos corriendo por sus venas, estaban listos para la batalla final. «¿Dónde encontraremos a Nyx?», preguntó Xochitl, su voz cargada de una nueva confianza nacida del poder que ahora poseía. Ejecatl señaló hacia el corazón de la oscuridad que se extendía en el horizonte. «En el lugar donde todo comenzó. El templo de Artemis en Teotihuacán. Allí se decidirá el destino de todos». Con un último gesto de despedida, Ejecatl los envolvió en un torbellino que los transportó rápidamente hacia Teotihuacán. Mientras viajaban a velocidades vertiginosas, Xochitl sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Había comenzado este viaje como una simple cazadora, y ahora se dirigía a enfrentar a una diosa primordial con el poder de los elementos a su disposición. «Prepárate, Xochitl», dijo Tlacaelel mientras descendían hacia las antiguas ruinas de Teotihuacán. «Todo lo que has aprendido, todo por lo que has luchado, te ha preparado para este momento. Confía en ti misma y en el poder que los elementos te han otorgado». La oscuridad de Nyx se cernía sobre Teotihuacán como un manto sofocante. Las grandes pirámides, normalmente imponentes bajo el sol mexicano,
ahora parecían pequeñas y vulnerables ante la amenaza que se avecinaba. Xochitl tomó una respiración profunda, sintiendo el poder de los 4 elementos fluir a través de ella. El fuego ardía en su corazón, dándole coraje. La tierra bajo sus pies le proporcionaba estabilidad y fuerza. El agua fluía en su sangre, adaptable y persistente. Y el aire a su alrededor respondía a su voluntad, listo para llevarla a donde fuera necesario. «Estoy lista», declaró Xochitl, su voz firme y decidida. Con estas palabras, Xochitl y Tlacaelel se adentraron en la oscuridad que envolvía Teotihuacán. La batalla final estaba a punto de comenzar, y el destino de 2 mundos pendía de un hilo. Pero con el poder de los elementos y la determinación en su corazón, Xochitl estaba preparada para enfrentar lo que viniera, dispuesta a luchar hasta el final para salvar su mundo y restaurar el equilibrio entre los reinos. La noche eterna de Nyx envolvía Teotihuacán en un manto de oscuridad impenetrable. Las majestuosas pirámides, otrora símbolos de poder y sabiduría ancestral, ahora se alzaban como sombras amenazantes en un paisaje de pesadilla. El aire estaba cargado de una energía oscura y opresiva que parecía sofocar toda esperanza. Xochitl y Tlacaelel se encontraban al pie de la pirámide de la luna, sus figuras apenas visibles en la penumbra. A su alrededor, sombras vivientes se retorcían y danzaban, como si fueran extensiones de la voluntad de Nyx. En la cima de la pirámide, una figura oscura se alzaba triunfante, Nyx, la diosa de la noche primordial, sosteniendo el collar robado de Artemis. «Llegamos tarde», exclamó Xochitl, el pánico amenazando con apoderarse de ella al ver la escena ante sus ojos. Tlacaelel puso una mano sobre su hombro, su tacto firme y reconfortante. «Nunca es tarde mientras haya esperanza, pequeña. Recuerda, tienes el poder de los 4 elementos dentro de ti. Esa es nuestra ventaja». Las palabras del anciano guardián reavivaron la determinación en el corazón de Xochitl. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el poder de los elementos fluir a través de su ser. El fuego ardía en su corazón, dándole coraje. La tierra bajo sus pies le proporcionaba estabilidad. El agua en su sangre le recordaba su capacidad de adaptación. Y el aire a su alrededor respondía a su voluntad, listo para llevarla donde fuera necesario. Con renovada resolución, comenzaron a ascender la pirámide. Cada paso era una lucha contra las sombras que intentaban detenerlos. Xochitl las repelía con ráfagas de viento y llamaradas de fuego, mientras Tlacaelel usaba su conocimiento ancestral para protegerse de los ataques más insidiosos. Al llegar a la cima, se encontraron cara a cara con Nyx. La diosa de la noche era una visión aterradora y hermosa a la vez. Su cuerpo parecía estar hecho de la misma oscuridad que los rodeaba, con estrellas titilando en las profundidades de su forma. Sus ojos, pozos de negrura infinita, los miraron con desdén. «Ah, los pequeños héroes han llegado», se burló Nyx, su voz resonando con un poder antiguo y terrible. «¿Creen que pueden detener lo inevitable? La era de la luz ha terminado. La oscuridad reinará eternamente». Xochitl dio un paso al frente, su cuerpo brillando tenuemente con la energía combinada de los 4 elementos. «No permitiremos que destruyas el equilibrio, Nyx. Devuelve el collar de Artemis». La risa de Nyx resonó como un trueno distante, fría y despiadada. «Valiente pero ingenua, pequeña mortal. ¿Crees que tus poderes recién adquiridos pueden compararse con la fuerza de una diosa primordial? Ven y tómalo, si puedes». Con estas palabras, la batalla comenzó en earnest. Xochitl desató todo el poder de los elementos contra Nyx. Columnas de fuego se alzaron hacia el cielo, chocando contra barreras de oscuridad pura. La tierra bajo sus pies temblaba y se agrietaba, respondiendo a la voluntad de Xochitl para intentar atrapar a Nyx. Ráfagas de viento cortante silbaban en el aire, dispersando momentáneamente las sombras que rodeaban a la diosa. Tlacaelel, por su parte, luchaba contra las sombras que no dejaban de surgir, su bastón brillando con una luz antigua que mantenía a raya a las criaturas de la oscuridad. Su voz se alzaba en cánticos ancestrales, invocando la protección de los antiguos dioses de la tierra.
El cielo sobre ellos se iluminaba con relámpagos creados por el choque de poderes divinos y elementales. La tierra temblaba bajo la fuerza de la batalla, y el viento aullaba alrededor de ellos como un coro de almas atormentadas. Pero a pesar de su poder recién adquirido y su férrea determinación, Xochitl se dio cuenta de que no era suficiente. Nyx era una diosa primordial, su poder era vasto y antiguo, forjado en los albores de la creación misma. Por cada ataque que Xochitl lanzaba, Nyx lo contrarrestaba con una facilidad aterradora. En un momento de desesperación, acorralada por una ola de oscuridad que amenazaba con engullirla, Xochitl recordó las palabras de Cihuacóatl: tu corazón es tu guía más fiel. Cerrando los ojos, Xochitl buscó en su interior, más allá de los elementos, hasta el núcleo mismo de su ser. Allí, en lo más profundo de su alma, encontró algo más, una chispa de luz pura, la esencia misma de la vida y la esperanza. Abriendo los ojos, Xochitl extendió sus manos hacia Nyx. Su voz, clara y firme, se elevó por encima del caos de la batalla: tú eres la noche, Nyx. Pero incluso en la noche más oscura, las estrellas brillan. La oscuridad no puede existir sin la luz, así como la luz no puede existir sin la oscuridad. Un rayo de luz pura brotó de las manos de Xochitl, tan brillante que pareció rasgar la noche misma. La luz envolvió a Nyx, quien gritó, sorprendida por el poder que emanaba de la joven mortal. ¿Cómo? ¿Qué es este poder?, exclamó Nyx, retrocediendo por primera vez desde que comenzó la batalla. Tlacaelel, observando la escena con asombro, sonrió con comprensión. Es el poder de la esperanza, Nyx. Algo que ni siquiera la oscuridad más profunda puede extinguir completamente. La luz se intensificó, y el collar de Artemis comenzó a brillar en respuesta, resonando con el poder que Xochitl había despertado. De repente, una figura luminosa apareció junto a Xochitl, Artemis misma, convocada por el poder del collar y la luz de la esperanza que Xochitl había liberado. Artemis, radiante y majestuosa, se irguió frente a Nyx. Su presencia emanaba poder divino, pero también compasión. Hermana Nyx, habló la diosa de la casa, su voz resonando con autoridad: este conflicto ha durado demasiado. La noche y el día, la luz y la oscuridad, todos son necesarios para el equilibrio. No podemos existir los unos sin los otros. Nyx, debilitada por la luz de Xochitl y la presencia de Artemis, miró a su hermana divina con una mezcla de resentimiento y comprensión. Siempre hemos estado en las sombras, olvidados y temidos. ¿Cómo podemos coexistir cuando el mundo solo celebra la luz? Ya no más, prometió Artemis, extendiendo su mano hacia Nyx. Gobernemos juntas, en armonía. Que la noche sea un tiempo de descanso y reflexión, no de terror. Tu oscuridad es tan necesaria como mi luz. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, la oscuridad comenzó a retroceder. Nyx, después de un momento de duda que pareció durar una eternidad, tomó la mano de Artemis. Una luz cálida las envolvió a ambas, y el equilibrio comenzó a restaurarse. Xochitl y Tlacaelel observaron maravillados cómo el amanecer comenzaba a asomar en el horizonte, dispersando las últimas sombras de la noche eterna. Los primeros rayos del sol bañaron Teotihuacán, revelando las pirámides en todo su esplendor, como si despertaran de un largo sueño. Artemis se volvió hacia ellos, una sonrisa de gratitud iluminando su rostro divino. Han demostrado un valor y una sabiduría dignos de los dioses. Xochitl, tu capacidad para ver la luz en la oscuridad, para entender la necesidad del equilibrio, ha salvado no solo tu mundo, sino todos los reinos. Nyx, aún sosteniendo la mano de Artemis, inclinó levemente la cabeza hacia Xochitl. Te subestimé, joven mortal. Tu fuerza no proviene solo de los elementos, sino de tu corazón. Quizás haya más en los mortales de lo que creía. Xochitl, exhausta pero rebosante de una alegría que apenas podía contener, miró a Tlacaelel. Lo logramos, ¿verdad? ¿Todo ha terminado? El anciano guardián asintió, orgullo y alivio brillando en sus ojos. Sí, pequeña. Y has descubierto un poder más grande que cualquier elemento, el poder de tu propio corazón, la fuerza de la esperanza y la comprensión.
Artemis se acercó a Xóchitl, sosteniendo el collar que había sido el catalizador de toda esta aventura. Este collar ya no será un simple símbolo de poder, sino un recordatorio del equilibrio que debe existir entre todos los aspectos de la existencia. Xóchitl, te lo confío a ti. Úsalo con sabiduría, y que te recuerde siempre la importancia de la armonía. Mientras el sol se alzaba completamente sobre Teotihuacán, bañando las antiguas pirámides con su luz dorada, Xóchitl sintió que algo en ella había cambiado fundamentalmente. Ya no era la joven cazadora insegura que había comenzado esta aventura. Ahora era una guardiana del equilibrio, portadora de un conocimiento y un poder que iba más allá de los elementos. Nyx y Artemis se despidieron, desvaneciéndose en un destello de luz y sombra entrelazadas, un símbolo viviente del nuevo equilibrio que habían forjado. Xóchitl y Tlacaelel se quedaron solos en la cima de la pirámide, contemplando el amanecer de una nueva era. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Xóchitl, acariciando el collar que ahora colgaba de su cuello. Tlacaelel sonrió, su rostro arrugado iluminado por la luz del nuevo día. Ahora, pequeña, comienza tu verdadera misión. Llevarás contigo la lección de esta aventura, enseñando a otros la importancia del equilibrio y la comprensión mutua. Xóchitl asintió, sintiendo el peso de su nueva responsabilidad, pero también la fuerza para llevarla. Mientras descendían de la pirámide, hacia un mundo que había estado al borde de la destrucción y ahora renacía con el amanecer, Xóchitl supo que esta aventura era solo el comienzo. El mundo estaba lleno de maravillas y misterios, de luz y oscuridad, y ella estaba lista para enfrentarlos todos. Con la fuerza de los elementos, la sabiduría ganada en su viaje, y la luz de la esperanza guiando su camino, Xóchitl se adentró en el nuevo día, lista para las aventuras que el destino le deparara. Y así, mientras el sol ascendía en el cielo, iluminando un mundo renovado y en equilibrio, la leyenda de Xóchitl, la cazadora que se convirtió en guardiana del equilibrio entre los mundos, comenzó a extenderse, inspirando a generaciones futuras con su valentía, sabiduría y compasión.